¿Puede un ejército de 100.000 hombres, una de las maquinarias de guerra más imponentes de Europa, ser derrotado sin que el enemigo dispare una sola bala? La respuesta no solo es sí, sino que ocurrió de la forma más caótica y absurda que puedas imaginar. Esto no es una ficción, es la crónica de cómo una discusión por alcohol, la desconfianza y la oscuridad de la noche llevaron a un ejército a aniquilarse a sí mismo. Esta es la historia de la batalla de Caransebes. Nos situamos en la noche del 21 de septiembre de 1788. El Sacro Imperio Romano Germánico, liderado por Austria y su emperador José II, está en plena guerra contra el Imperio Otomano. El ejército austriaco, una fuerza masiva y multinacional, ha establecido su campamento cerca de la ciudad de Caransebes, en la actual Rumanía, a orillas del río Timiș. La misión es simple: vigilar y prepararse para el inminente choque con las fuerzas turcas. Para adelantarse a cualquier movimiento enemigo, el mando austriaco envía a una unidad de élite de húsares, su caballería ligera, a cruzar el río y explorar el terreno. Los húsares avanzan en la oscuridad, esperando encontrar rastros del ejército otomano, pero lo que encuentran es algo muy diferente. Un grupo de mercaderes valacos que les ofrecen venderles varios barriles de schnapps, un potente aguardiente. La tentación es demasiado grande. Los húsares deciden que la misión de reconocimiento puede esperar, compran los barriles y montan una fiesta improvisada en la ribera del río. Poco después, un contingente de infantería austriaca cruza también el río como parte de la patrulla. Al oír el jaleo y ver a los húsares bebiendo, les exigen que compartan el alcohol. Aquí la historia da su primer giro oscuro. Los húsares, ya ebrios y posesivos con su botín, se niegan en rotundo. La tensión aumenta. Para proteger los barriles, los jinetes incluso improvisan una barricada. Lo que sigue es una discusión a gritos, pero hay que entender la naturaleza del ejército austriaco para comprender el desastre que está a punto de ocurrir. Este no era un ejército homogéneo. Estaba compuesto por austriacos, serbios, croatas, lombardos y otras minorías del imperio. Muchos no hablaban el mismo idioma. En la oscuridad, con el alcohol fluyendo, la desconfianza entre nacionalidades se dispara. En medio de la acalorada disputa, alguien dispara un tiro. Nadie sabe quién fue, pero ese único disparo desata el pánico absoluto. La infantería, creyendo que los húsares han abierto fuego contra ellos, responde al instante. Los húsares, por su parte, gritan «Turci! Turci!». Swing, que en rumano significa «Los turcos! ¡Los turcos!». Su intención probablemente era asustar a la infantería para que huyeran y así quedarse con el aguardiente. Pero su grito tuvo un efecto catastrófico. La infantería, sin entender bien el contexto y escuchando la palabra «turcos», entra en pánico total. Creen que están cayendo en una emboscada otomana. Empiezan a retroceder en desbandada hacia su propio campamento al otro lado del río. El caos llega antes que ellos. Un oficial austriaco, intentando restaurar el orden, grita en alemán «Halt! Halt!», Zrenia, que significa «alto». Pero para los soldados que no hablaban alemán, ese grito sonó peligrosamente parecido a «Alá! Alá!». Swing, el grito de guerra de los otomanos. La confusión ahora es total y demencial. El resto del campamento austriaco, al ver a sus propios soldados corriendo hacia ellos desde la oscuridad y escuchando lo que creen que es el grito de guerra enemigo, piensa que el ataque turco ha comenzado. Sin dudarlo, la artillería abre fuego. Los cañones empiezan a disparar contra sus propias unidades de infantería que intentaban volver. El campamento entero despierta en un estado de terror colectivo. Cada batallón cree que el enemigo está en todas partes. Los soldados se disparan unos a otros en la penumbra. La caballería carga contra sus propios regimientos de infantería, pensando que son jinetes otomanos. El ejército entero, una fuerza de 100.000 hombres, está luchando una batalla campal contra sí mismo. Incluso el propio emperador José II se ve atrapado en la locura. Intentando detener la masacre, es derribado de su caballo y tiene que huir, escondiéndose en una granja para salvar la vida. El orden se ha desvanecido por completo. Solo queda el instinto de supervivencia. Durante toda la noche, el ejército más disciplinado de Europa se desgarra a sí mismo. Al amanecer, el campo de batalla está sembrado de muertos y heridos. Las cifras exactas son debatidas por los historiadores, pero algunas fuentes hablan de hasta 10.000 bajas entre muertos, heridos y desertores. Todo ello por fuego amigo. 2 días después, el verdadero ejército otomano llega a Caransebes. No encuentran un ejército preparado para la batalla, sino un campo desolado, con miles de sus enemigos ya derrotados y una ciudad completamente indefensa. La tomaron sin encontrar la más mínima resistencia. La batalla de Caransebes pasó a la historia no como una hazaña militar, sino como el recordatorio más trágico y surrealista de cómo la combinación de factores humanos, desconfianza, barreras idiomáticas y un simple barril de aguardiente
puede llevar a la autodestrucción en la escala más masiva imaginable. Un ejército entero, vencido no por el enemigo, sino por su propio caos.